Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos. Amén. Capítulo 2. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, Por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Comentario de Matthew Henry Jueces capítulo 2, versos 1 a 5. Era el gran ángel del pacto, el Verbo, el Hijo de Dios, que habló con autoridad divina como Jehová, y ahora los llamados a dar cuenta de su desobediencia. Dios expone lo que él había hecho a Israel, y lo que había prometido. Los que deshacerse de la comunión con Dios y tener comunión con las obras infructuosas de las tinieblas, no saben lo que hacen ahora, y no tendrán nada que decir por sí mismos en el día de la cuenta en breve. Tienen que esperar a sufrir por esto su locura. Los engañan a sí mismos que esperan ventajas de la amistad con los enemigos de Dios. Dios a menudo hace que el pecado de los hombres de su castigo, y espinas y lazos hay en el camino del perverso, que caminará contrario a Dios. La gente lloraba, clamando en contra de su propia insensatez e ingratitud. Ellos temblaron ante la palabra, y no sin causa. Es una maravilla, pecadores pueden leído la Biblia con los ojos secos. Si hubieran mantenerse cerca de Dios y de su deber, sin voz, pero eso de cantar se habían oído en sus congregaciones.
sino por su pecado y la insensatez que hicieron otros trabajos por sí mismos, y no hay nada para ser escuchado, pero la voz de llanto. La adoración de Dios, en su propia naturaleza, es alegría, alabanza y acción de gracias. Nuestros pecados solo hacen llorando necesario. Es agradable ver a los hombres lloran por sus pecados, pero nuestras lágrimas, oraciones, e incluso la enmienda, no pueden expiar el pecado. Versos 6 a 23. Tenemos una idea general de la marcha de las cosas en Israel, durante la época de los jueces. La nación se hizo a sí mismos como la media y miserable abandonando a Dios, ya que habría sido grande y feliz si hubieran continuado fiel a Él. Su castigo respondió al mal que habían hecho. Sirvieron a los dioses de las naciones alrededor de ellos, incluso los más humildes, y Dios les hizo servir a los príncipes de las naciones alrededor de ellos, incluso los más humildes. Aquellos que se han encontrado a Dios fiel a sus promesas, puede estar seguro de que va a ser lo más fiel a sus amenazas. Puede que en justicia les han abandonado, pero no podía por piedad hacerlo. El Señor estaba con los jueces cuando los levantó, y así se convirtieron en salvadores. En los días de la mayor angustia de la Iglesia, habrá algunos a quienes Dios encontrar o hacer ajuste para evitarlo. Los israelitas no se reformaron a fondo, tan loco que estaban sobre sus ídolos, y tan obstinadamente adherido a con acento reincidir. Así, los que han abandonado los buenos caminos de Dios, el que una vez que han conocido y profesos, comúnmente crecer más audaz y desesperado en el pecado, y tienen sus corazones endurecidos. Su castigo fue que los cananeos fueron perdonados, y por lo que fueron golpeados con su propia vara. Los hombres aprecian y satisfacer sus apetitos y pasiones corruptas, por lo tanto Dios justamente les deja a sí mismos. Bajo el poder de sus pecados, que será su ruina. Dios nos ha dicho lo engañoso y perverso nuestros corazones están, pero no están dispuestos a creerlo, hasta que al hacer negrita con la tentación nos resulta cierto, por tristes experiencias. Necesitamos examinar cómo están las cosas por nosotros mismos, y para orar sin cesar, para que podamos ser arraigados y cimentados en el amor, y que Cristo habite en nuestros corazones por la fe. Vamos a declarar la guerra a todo pecado, y seguir la santidad todos nuestros días. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.